Muy buenas tardes, mis queridos y estimados alumnas. En vista de que eh, estoy con COVID, no pude asistir a las clases del 15. Le dije a la compañera coordinadora que iba a grabar este video y que a través de ella se los pase a ustedes. eh, desde el día martes, que era la clase de nosotros, pero bueno, he sentido tan mal que me fue casi imposible sentarme y no tenía disposición para sentarme a dar la clase. Por eso estoy mandando de forma retrasada la clase. Ahora voy a llamar a la coordinadora para que entonces la coordinadora se los pase a ustedes. Gracias a Dios que ya nada más que me queda la clase del 22 y el 29. Habíamos quedado, quiero ver si puedo terminar antes, habíamos quedado de que me señalaran ustedes la fecha. Voy a decirle a la coordinadora que me llame para señalaros la fecha. A lo mejor pudiéramos adelantar eh, el examen un poco, pues por todas las condiciones y como que se espera otra vez un crecimiento de la ola del COVID. Bueno, en la clase pasada íbamos a empezar a ver todas las leyes que tienen que ver y relacionadas con el Ministerio de Salud sobre los reglamentos de la sanidad internacional, todo esto que nos está pasando. El siglo número 19 se destacó con la aparición de las epidemias que asolaron a la humanidad. Y desde esa fecha, entre 1830 en adelante, las poblaciones y gobiernos de esa época trataron de reunirse para dictar medidas para evitar las epidemias. Por ejemplo, entre 1830 y el 47, el cólera asoló a Europa. Vienen las primeras, hubieron 10 conferencias internacionales en esta materia. Todos los convenios que se firmaron trataron de comenzarse y entrar en vigor en ese momento. Hubo una convención internacional sanitaria también en esa misma materia en Venecia. Y en 1897 se firmó la Convención sobre el Cólera. Mire que esa no ha desaparecido y todavía existe la enfermedad. El siglo XX se destaca por la aparición y la creación de la Oficina Sanitaria Internacional OPS. Hay convenciones internacionales también en materia sanitaria. Los estados europeos suscriben convenios sanitarios internacionales, todos relacionados con la salud y la higiene pública. Panamá ratifica la primera convención en 1909 en materia sanitaria. Panamá también asiste a París en 1912 a firmar otra convención sanitaria. En 1917 aparece el Código Administrativo y el Código Administrativo hace relación sobre artículos referentes en casos de epidemia. Ese código todavía se encuentra vigente. En 1919 a 1945 se organizan los países hasta crear la Oficina Panamericana de la Salud con sede en Washington. En 1928 aparece el Código Sanitario Panamericano, que la cual Panamá ratifica en 1929. Lo firma en el 3 de noviembre del 28 y lo ratifica en 1929. Para ese mismo entonces, en 1947, el Código Sanitario y entra en vigor toda la Organización Mundial de la Salud, la cual Panamá es miembro. Y se aprueba el Reglamento Sanitario Internacional. Pero ¿qué ha pasado en el siglo XXI?
en el siglo XXI se ha caracterizado por alterar la salud tradicional, tanto en la salud pública nacional como internacional. Han aumentado los niveles de movilización de las personas, ha aumentado los niveles de movilización de mercancías, mucho movimiento transfronterizo. Mire todo lo que nos está pasando ahora. Y además, en esa misma movilización y ese crecimiento de la globalización, eso también nos ha traído la importación de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, se han buscado medidas para detenerla, las cuarentenas, los embargos comerciales, pero no se puede paralizar el tráfico internacional. Hasta hubo paralización también en el tráfico internacional con la cuestión ahora del COVID en China. Entonces, las enfermedades, como se ha dicho, viajan en primera clase. Mire qué tan lejos está China de nosotros y cómo en una velocidad increíble la enfermedad llegó a todo el mundo y fue transmitida en todo el mundo y están corriendo ahora mismo todos los virus que guardan relación con dicha enfermedad. Es importante establecer que nuestro código, la ley 66 de 10 de noviembre de 1947, regula la totalidad de los aspectos relacionados con la salubridad, la higiene pública, la policía sanitaria, preventiva y curativa. Hay una disposición importantísima para nosotros en el área de salud, donde sí dice que se aplicarán, en materia de salud se aplican todas las normas que son preferenciales en materia de salud sobre otra norma. Y se obliga a las personas naturales o jurídicas, oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, existente o que en el futuro exista de forma permanente o de forma transitoria en el territorio de la República. O sea, todas las medidas que son dictadas en materia de salud son obligatorias de manera legal, son obligatorias para todos los ciudadanos que en ese momento se encuentren en el país. El Código Sanitario trata también sobre la materia de salud internacional. Por ejemplo, vemos en el artículo 131 que nosotros, a través de la Dirección General de Salud, o sea, del Ministerio de Salud, nos tenemos que acoger y cumplir con todas las recomendaciones, no solamente en el Código Sanitario, en el Código Panamericano, decían en ese momento, en los tratados y convenciones que están relacionadas con la salud mundial y que han sido ratificados por la República de Panamá. Le corresponde a la Dirección General de Salud asesorar en dicha materia. También ella puede dictar, o sea, el Ministerio a través de la Dirección General de Salud y a través del despacho superior ahora mismo, puede dictar todos los reglamentos que sean necesarios y en la cual se sujetarán todos los ciudadanos en el territorio nacional que tengan que ver con los aspectos de la salud, ya sea vía terrestre, vía marítima, vía fluvial o vía aérea. La Dirección General de Salud deberá cooperar con todo este tipo de actividades en la República de Panamá. Y también deberá desarrollar muchas de las recomendaciones establecidas en los tratados internacionales y convenciones internacionales en materia de salud. También quedan obligados a denunciar de la existencia de una enfermedad
el médico que lo asiste, el dueño encargado del premio, si la persona está enferma, la persona responsable del enfermo, el laboratorista, los veterinarios en caso de epidemia de animales y personas que tengan algún conocimiento o sospecha de una enfermedad. Nosotros hemos podido ver todos estos aspectos se han ido desarrollando en estos 2 años que han transcurrido. Todos los enfermos o todos los portadores o todos los contactos, dice el Código 1947, podrán ser sometidos a aislamiento, a cuarentena, a observación. Además, se podrá desarrollar todo lo que es desinfección, derratización, fumigaciones, etcétera, sobre cuáles comerciales que en un momento determinado se determinen con la existencia de enfermedades, ya sea para uso público o para uso de tipo privado. En caso de epidemias, por ejemplo, el órgano ejecutivo a través de la Dirección General de Salud, el Ministerio de Salud, podrá decretar áreas de zonas epidémicas bajo el control sanitario. Lo hemos visto a raíz del desarrollo de la actual epidemia y podrá dictar todas las medidas extraordinarias que sean necesarias para proteger a la población. También podrá crear todos los exámenes, pruebas, relojes, etcétera, etcétera, buscando la causa y en el problema de ya sea de portadores, enfermos, pacientes, etcétera, como se ha hecho en la actualidad. El Código Sanitario de 1947 también desarrolló aspectos específicos sobre enfermedades específicas, que en estos momentos, entre comillas, se encuentran erradicadas. Por ejemplo, hay artículos referentes a materia de tuberculosis. Prácticamente había desaparecido en la República de Panamá, pero nosotros vemos que hay también un repunte también de la tuberculosis en la República de Panamá. Para ese tiempo se crearon hasta hospitales especiales para en el caso de la tuberculosis y también todos los presupuestos habidos y por haber en estos casos. También se establecían desde aquella época todo lo que era prevención, diagnóstico y tratamiento sobre enfermedades venéreas. En aquello teníamos que ver también con la educación sexual y la ética sexual y la educación en establecimientos ya sea de fábricas, talleres, cuarteles, asilos, casas correccionales, o sea, corresponde también a toda esta manera preventiva y todo lo demás a salud. También hemos visto a lo largo de la historia la creación de comisiones especiales para fortalecer la prevención de no solamente la enfermedad de tuberculosis, también de otro tipo de enfermedades. En el caso también el código hace referencia a la malaria. En el caso de la malaria también fue creado la lucha antimalárica. La destrucción del vector anófele, que es el que transmite la malaria, era endémica en el área de Chepo, el área de Darién, etc. Pero nosotros este año hemos visto, por ejemplo, en la televisión, los señalamientos donde los directores, por ejemplo, regionales, están señalando que también la malaria está corriendo en la ciudad. Así que eso también es un trabajo que hay que hacer.
el Ministerio de Salud tiene la obligación de los tratamientos, tiene la obligación de la protección y tiene la obligación de la educación sobre este tipo de enfermedad y hacer todos los diagnósticos y todos los estudios necesarios. Desde la obligación de las personas de hacerse los exámenes clínicos, las obras de saneamiento, si hay necesidad, la ley habla si hay necesidad hasta de expropiar, etcétera, se puede hacer. Debe la obligación de las empresas a proveer todo la asistencia médica y tratamientos antimaláricos, etcétera. La obligación de las empresas privadas y públicas de que se proyecte no solamente todo lo que es los planos, etcétera, la revisión por las áreas palúdicas, sino con todas las obras que en un momento alteren todo el sistema. Y recuerden ustedes que este mosquito también ha sido transmisor del dengue, del chikungunya, del dengue hemorrágico, etcétera. O sea, es una lucha continua tiene que librar el Ministerio de Salud contra los mosquitos. En 1947 también había unos artículos referentes hacia la verminosis, o sea, el problema de las lombrices, y en ese tiempo atacaban a la población, mataban a la población, las infecciones, etcétera. Entonces el ministerio tenía también la obligación de proteger, de educar, de dar tratamiento a los infectados, de la destrucción de posibles parásitos y huéspedes y de todo lo que era en materia de educación sanitaria. Entonces, como lo hemos visto, también han existido desde esa época toda una regulación, no solamente para propiamente para la enfermedad, sino también para todo lo que es la educación y las estructuras, los materiales, etcétera, que en un momento determinado pueden ser receptores de enfermedades. Como lo dije anteriormente, el Código Administrativo también regula y revisa materia desde el artículo 1454, 1454, sobre los aspectos que tienen que ver en caso de epidemia, desde 1917. En el ordenamiento nacional, también a partir de 1979, se comienza a reglamentar todo lo que es la cuarentena sanitaria en la República de Panamá. A raíz de la firma de los tratados Torrijos-Carte, en 1979, el gobierno nacional de esa época recibe todos los controles respectivos en materia sanitaria sobre puertos y aeropuertos. Recuerden ustedes que esto estaba en manos de los norteamericanos. Entonces ahí se establecen las regulaciones de 1900 que tienen que ver con vigilancia, procedimientos, certificado, vacunas internacionales. Se desarrollan medidas sanitarias desde esa época, 1979, en materia de puerto. Se desarrollan también procedimientos para la inspección de la cuarentena. Se desarrollan procedimientos para los requisitos para arribo de los puertos, de capitanes, todo lo que es comandante, tripulación, las declaraciones marítimas, etcétera, todo lo que arribe a la República de Panamá. También se toman medidas sanitarias sobre cómo ordenar cuarentena, fumigación, desinfección y desinfectar y desratizar todo eso. Y también los procedimientos especiales en caso de barcos que trajeran enfermedades como el caso del cólera, la peste, la viruela, el tifus,
la fiebre amarilla, el control de roedores, etcétera. Esto también se da para los aeropuertos y los aviones. Y nosotros lo hemos visto ahora en los mecanismos utilizados para la epidemia. Y también el Código Penal señala algunos aspectos de sanciones en caso de que se propague epidemias. Para 1999 y después modificado en el 2001 y posteriormente otra modificación, también se establece la existencia de enfermedades que corresponden a grandes riesgos para la salud y de notificación obligatoria. Si no es notificada, entonces puede ser sancionado desde el médico hasta las autoridades en un momento. Tales como esa categoría de riesgo, de esa notificación obligatoria, tú tienes que determinar el caso, la sospecha del caso, los problemas de salud de notificación inmediata, puede ocurrir falta leve, falta moderada y falta grave. Por ejemplo, nosotros que somos un país de tránsito, es muy importante la prevención en materia de enfermedades, porque también puede ser afectado el país, por ejemplo, que nosotros somos un país turístico, etcétera, porque también nos pueden el país decretarlo como cuarentena. Entonces, usted ve toda esa clase de enfermedades como brucelosis, chancro, conjuntivitis, cólera, encefalitis, VIH, mal de Chagas, enfermedades, fiebre reumática, salmonera, escarlatina, fiebre amarilla, dengue hemorrágico, todas las infecciones gonocóxicas, nosocomiales, herpes, todo que sea intoxicación, lepra, meningitis, mordedura de muertes maternas, mordeduras de perros, de ofidio, de murciélago, etcétera, picaduras de alacrán, o sea, un sinnúmero que ahí ustedes podrán observar, unas que son de notificación y otras que son de notificación obligatoria e inmediata. Ejemplo, ni Dios lo quiera, botulismo, cólera, difteria, meningitis, dengue hemorrágico, rabia en humanos, síndrome paralítico, poliomielitis, etcétera. Por ejemplo, Nueva York en este año también tenía casos especiales de poliomielitis. Toferina virulenta. Entonces, el país tiene que correr inmediatamente a notificar internacionalmente de la existencia de este flagelo. La autoridad de salud tiene ahora mismo, a través del Departamento de Epidemiología, un aviso constante de 24 horas. Y hay personas encargadas las 24 horas a las cuales se le comunica la notificación. Se lleva a la autoridad de salud de este departamento y de allí la autoridad comunica de manera internacional. Esa notificación debe llevar los datos siguientes: nombre y apellido, edad, sexo, lugar de residencia, nombre y apellido de las personas que notifican del caso, diagnóstico probable, confirmado si existe, lugar donde se produjo el contagio, eh, instalaciones de salud que lo diagnosticaron, fecha de notificación inmediata, funcionario que recibió la notificación inmediata. Y todas las instalaciones de salud públicas y privadas, en los casos que se señalan allí, deben de notificar inmediatamente a la dirección a las regionales de epidemiología en el interior, a la dirección
de Epidemiología Nacional y a la Dirección General de Salud y asimismo en esa cadena hasta el superior jerárquico que es el ministro de Salud. Todas las personas que infrinjan, por ejemplo, este tipo de decretos, pueden ser amonestadas, pueden ser multadas, hasta con el doble de las multas y también en caso de residencia, independiente de quién sea la persona, médico o no. También Panamá, a partir de la aparición de enfermedades en materia internacional, desde el 2002 comienza con un reglamento sanitario sobre turismo, en la cual deben cumplir todas las entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades turísticas en la República de Panamá. Entonces, en coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo. Entonces, ellos definen qué es la actividad turística, cuál es el ambiente, cuál es el área protegida, cuáles son las áreas de riesgo, las áreas vulnerables, las dedicadas a ecoturismo, el prestador de los servicios turísticos, el turista, el turismo interno y las zonas de desarrollo turístico. Todo esto debe estar coordinado con estas tres instituciones: Ministerio de Salud, IPAD, y en aquella época se llamaba la Autoridad del Ambiente, que ahora es Mi Ambiente, el ministerio. Ellos tienen la obligación de divulgar los requerimientos sanitarios de la República de Panamá, la participación, exigir la participación de las comunidades y donde se va a realizar o donde están la actividad turística. Tienen la obligación de capacitar a la población, de exigirles a los prestadores de servicio el cumplimiento de todas las medidas de higiene y seguridad. Ellos tienen que tener una coordinación tanto con la Caja del Seguro Social, con el Ministerio de Salud, SINAPROC, etcétera, sobre el programa de casos de atención a personas que estén ubicadas en esas áreas. También tienen que tener conocimiento de la red de instalaciones públicas y privadas, no solamente a los pobladores, sino también a los turistas y a los operadores turísticos, para que las personas sepan dónde tienen que recurrir de manera inmediata. Los municipios tienen la obligación de la vigilancia, de desarrollar talleres y seminarios en esta materia, de la construcción de edificaciones, de instalaciones que sirvan para acoger también a los turistas. Deben proveer todo lo que son los prestadores turísticos. Miren para ver si eso ocurre en este país. Proveer toda la información, notificar a la autoridad de salud, la red de instalaciones públicas, de salud pública, de hospitales, centros de salud, de sus horarios, las comunicaciones con SINAPRO, con la Caja del Seguro Social, con la Cruz Roja y otras actividades que tengan que ver con el área de salud. Los medios, a tener al acceso a los medios adecuados para movilización de personas. Las poblaciones deben conocer también las regulaciones sanitarias, los operadores, el municipio, las comunidades, todos los servicios también, no solamente los servicios terrestres, sino acuáticos, etcétera, deberán cumplir con todos los aspectos que tengan que ver para las medidas sanitarias y la protección de la salud. Y también no cabe la menor duda que la actividad también que se dedique a esta materia, que es hotelera. Hay unas resoluciones desde el 2003 que hablan sobre las declaraciones juradas que tienen que hacer los viajeros
Recuerden que cuando tú vas a entrar a la República de Panamá, te hacen firmar una declaración jurada donde te señala en todos los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos de las vacunas, etcétera. Y la puede pedir también el Estado nacional. Hay también, para el 2003 apareció el síndrome respiratorio agudo llamado SARS. También la República de Panamá dictó todos los controles sanitarios y las medidas preventivas que tenían que ver con los aspectos y manuales elaborados de dicha comisión. También se crearon para el 2008 comisiones técnicas en materia de salud y comisión nacionales intersectoriales 2008. Y nosotros hemos visto ahora en el caso de la epidemia la coordinación desde las comisiones técnicas, desde la presidencia, o sea, hay una coordinación al unísono con todos los ministerios y autoridades de salud que tienen que ver con la población panameña en ese sentido. Bueno, estos son algunos de los aspectos que han sido desarrollados por la Autoridad de Salud y yo creo que durante estos 2 años hemos visto una actividad legal fuerte en materia de regulación sobre el caso del COVID. Bueno, para la próxima clase esperemos de salir bien librada este sábado que me vuelven nuevamente a hacer el examen para que me den de alta. En caso de que no sucediera, bueno, pues utilizaré este medio y me comunicaré con la coordinadora para que ustedes puedan escuchar la clase, que ya prácticamente estamos terminando el semestre. Por favor, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con la coordinadora todos los aspectos que tengan que ver con la fecha y hora del examen. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase.